Buenas noches, por favor, me confirma si me están escuchando, les agradezco. Buenas noches. ¿Y se escucha? Buenas noches. Bueno, listo, perfecto. ¿Cómo han estado? Con frío, profe. Mucha Ah, lluvia. ¿Cómo? Con frío y mucha lluvia. Ah, frío está haciendo en todos lados. Bueno, esperen, denme un segundito, voy a recargar acá la página, las páginas y ya les comparto la pantalla. Mientras tanto, pues miramos a ver si se conectan más personas. ¿Listo? Bueno, para hoy bueno, ya vimos todo lo que fue cómo se podía estructurar una empresa para el tema de multimedia y desarrollo, bueno, desarrollo de multimedia y web, ¿no? Entonces, para hoy, la idea es ver toda la parte de pronto, cómo pueden proyectar ustedes la parte financiera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre la parte financiera. Entonces, les voy a compartir por acá unas diapositivas que se hicieron. Esperen un segundo. Listo. ¿Ven la pantalla? Sí, señora. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el modelo financiero también para una empresa o contextualizando el tema de la empresa de multimedia, de desarrollo de multimedia y web. Entonces vamos a empezar mirando cómo se hace un presupuesto de ventas, cómo se hace un presupuesto de personal, eh, cuáles son los activos fijos o cómo se estiman los activos fijos y cómo se estima o se define el capital inicial. ¿Listo? Entonces, el tema de presupuesto de ventas. Cuando hablamos de presupuesto de ventas, hacemos referencia a la estimación de cuánto venderá la empresa, es decir, con base en el precio del servicio y la cantidad digamos que de servicios vendidos o de productos vendidos. En el caso de ustedes, como ustedes es desarrollo de multimedia y web, lo que ustedes prácticamente van a vender son servicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye ese presupuesto de ventas? Ese de ventas se construye a través de 7 pasos. El primero es que ustedes logren definir, yo les hablaba en la clase anterior, que ustedes debían dejar claro cuál era ¿cómo es que se llama? ¿Cuál era el portafolio de productos y servicios que ustedes iban a tener dentro de esa empresa de desarrollo de multimedia y web? Entonces, teniendo en cuenta ese portafolio del cual hablábamos en la clase anterior, ahí ya logramos identificar cuáles son los servicios que ofrece la empresa. Entonces, es importante que ustedes dejen bien definido eso porque a partir de ahí es que ustedes van a lograr definir el presupuesto de venta. Luego, a cada servicio se le va a asignar un precio unitario para definir cuánto cuesta o por cuánto nos sale ese precio unitario. Acá me voy a pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes sepan cómo se calcula el precio unitario. Entonces, el precio unitario eh, lo define la estructura de costos calculando cuánto cuesta producir cada servicio.
Entonces, dentro de ellos, para poder calcularlo, necesitamos saber cuáles son los costos directos, los costos indirectos, los costos variables y los costos fijos. Los costos directos son los que se pueden asignar directamente a la producción del servicio. Los indirectos son los que no se asocian en específico al proyecto. Los variables son los que cambian según la cantidad de servicios y los fijos son los que permanecen constantes por un lapso de tiempo. Entonces acá lo vamos a ver más específico. Entonces, por ejemplo, el directo, los costos directos dependen del volumen, sí, es decir, de la cantidad de servicios que ustedes realicen y van unidos directamente al proyecto. Entonces, un ejemplo de costos directos están las horas de diseño, los freelancers, los plugins únicos. En el costo indirecto pues son los que no se asocian a un proyecto específico. Entonces, dependen del volumen, no porque no dependen de la cantidad que ustedes desarrollen o de la cantidad de servicios que ustedes desarrollen. ¿Están asignados al proyecto? No. Entonces, ¿cuáles serían un costo indirecto? Serían los arriendos, el pago del software anual, el tema de la administración. ¿Listo? En variables, los variables son los que cambian según la cantidad. Entonces, depende del volumen, sí. Es decir, entre más servicios ustedes vendan, pues más costos variables tienen. Entre menos servicios ustedes vendan, menos costos variables tienen. Se asignan al proyecto de vez en cuando, por eso se llaman variables, por eso es que acá aparece parcialmente. Entonces, digamos que un costo variable sería el hosting, la impresión, las comisiones. Las comisiones ustedes saben que varían mes a mes dependiendo de las veces que ustedes hayan atendido o hayan logrado vender un servicio. Ahora los costos fijos. Los costos fijos no dependen del volumen, siempre van a permanecer ahí, o sea, siempre van a estar ahí y tampoco son asignados al proyecto o al servicio. Entonces, por ejemplo, los sueldos fijos, el arriendo, las licencias, porque son valores que ustedes tienen que pagar mensualmente, hayan vendido o no hayan vendido, ¿sí? Entonces, son valores que ustedes tienen siempre y se mantendrán siempre. Y que lo de, por ejemplo, lo de que yo pagué, por ejemplo, en febrero, es lo mismo que yo voy a pagar en mayo. Venda o no venda, pago lo mismo. En sueldos, pago lo mismo de arriendo, pago lo mismo en licencias, pago lo mismo, por ejemplo, ahí también entraría en costo fijo el tema de los servicios generales digamos, si tengo un local, entonces para que lo tengan claro. ¿Listo? Después de que ustedes ya tienen identificados cuáles son sus costos, directo, indirecto, variable y fijo, se establece el margen de utilidad. Entonces, cuando ustedes tienen esto, ustedes suman, digamos, cuáles fueron sus costos directos, suman el valor del costo indirecto, el valor del costo variable y el costo fijo. Eso les va a dar un valor. Entonces, supongamos que al hacer yo la suma de todos estos costos, me dio que por ejemplo, que un servicio de desarrollo web, supongamos que un servicio de desarrollo web me sale por 1.400.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Se establece el margen de utilidad. El margen de utilidad es como ese porcentaje que ustedes van a tener de ganancia. Entonces, hasta ahora el desarrollo web me va valiendo 1.400.000. ¿Cuánto le voy a ganar yo a ese desarrollo web? Entonces, normalmente se recomienda que los porcentajes de margen de utilidad se coloquen mínimo del 30%, máximo al 50%. Es decir, mínimo usted le puede ganar a un producto, a un servicio, el 30%. Y lo máximo que usted le puede ganar a un producto o a un servicio es el 50%. O es lo que mucha gente digamos que en el campo de ventas, de compras, recomienda. Entonces, en este caso, vamos a ganarle un 40% a ese margen de utilidad, a ese desarrollo de software. Entonces, ¿qué hacen? Colocan el 1.400.000, lo multiplican por 1 más 0.4 y eso quiere decir que ustedes van a vender el desarrollo de software en 1.960.000 pesos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me comprenden hasta ahí o no? Sí. Sí, señor.
Bueno, listo. Entonces ya tenemos acá. Esa es una manera. De esa manera ustedes pueden buscar digamos, el costo unitario de cada uno de los servicios. ¿Qué servicios pueden ofrecer ustedes? Pueden ofrecer el desarrollo web, diseño gráfico, animación, el tema de marketing, desarrollo de marketing para una empresa. Bueno, todo eso lo pueden sacar así. Otra manera muy común es que ustedes puedan buscar o investigar, digamos, el mercado. Entonces, ustedes consultan a través de Internet los precios promedios en Colombia. Entonces, buscan, digamos, en sitios como Workana, Freelancer, páginas de agencias o en Instagram, pueden mirar, digamos, solicitar una cotización de otras empresas para usted conocer más o menos en cuánto están vendiendo otras empresas esos servicios. ¿Sí? Para que ustedes no entren, digamos, a competir o su precio no quede de pronto como desfasado, ¿sí? Entonces, que las competencias están normalmente vendiendo los desarrollos de software o los desarrollos web en tanto, ¿sí? O están cobrando tanto por eso. Entonces, para que sus precios, comparen sus precios y logren como mantenerlo y no se dañe como el tema del precio en el mercado. Entonces, ahí es donde ustedes entran a evaluar si van a competir con el precio bajo o con un valor agregado para poder cobrar más. ¿Listo? Otra manera también es que ustedes cuando armen el portafolio, que es donde están sus servicios, logren armar como paquetes. Entonces ustedes arman paquetes de servicio, sea básico, intermedio, premium, y lo que venden ya no es un servicio, sino que venden por paquete completo. Esa es la otra manera como para ustedes crear ¿el qué? El precio unitario. ¿Listo? Cuando ustedes ya tienen el precio unitario, van a estimar o van a calcular cuántas unidades de ese servicio van a vender en el mes o tienen pensado vender en el mes, porque esto pues no es un número real, sino sería como una proyección que ustedes se hacen. Y cuando ya tengan esa unidad, entonces sacan el precio de venta. Entonces, ventas es igual a precio unitario. En este caso, el precio unitario del desarrollo web sería 1.960.000 por cuántas unidades en el mes. Entonces, no sé, yo me voy a proponer hacer, qué sé yo, 3 desarrollo webs en el mes o 2 desarrollo webs en el mes. Entonces, el total de ventas sería, si voy a hacer 2, pues sería este valor multiplicado por 2. ¿Listo? Ahora, cuando ya tienen eso, deben ustedes distinguir o diferenciar los costos fijos y los costos variables. Hasta aquí ya tienen precio de venta y perdón, tienen precio unitario, tienen las cantidades vendidas y el total de ventas que ustedes van a hacer mensualmente. Ahora, para terminar ese presupuesto de ventas, tienen que diferenciar cuáles son sus costos fijos y cuáles son sus costos variables. Entonces, hacemos referencia, ya los teníamos por acá, costos fijos y costos variables, que acá ya los habían definido. Entonces, los costos fijos son los que se permanecen siempre, lo que yo debo pagar todos los meses, produzca o no produzca, venda o no venda, es lo que yo debo pagar. ¿Listo? Y los variables son los que, dependiendo de lo que yo venda, varía o no varía. Entonces, por ejemplo, costos fijos si yo tengo un local, debo pagar mensualmente arriendo y el precio del arriendo siempre va a ser el mismo. Debo pagar salarios de administración o salarios a las personas que trabajan conmigo, venda o no venda. Voy a pagar hosting por cliente y comisiones, venda o no venda. Ah, no, perdón, arriendo, salarios y las licencias. Discúlpenme, acá me equivoqué. Es arriendo, salarios y las licencias. Las licencias, venda o no vendan, yo siempre mensualmente debo pagarlas para poder hacer uso de ellas. Ahora, en los variables tenemos el print láser por proyecto, el hosting por clientes y comisiones. Esto depende de las veces que yo preste un servicio o de las veces que yo logre vender un servicio. Cuando ustedes ya logran calcular los costos fijos y los costos variables, pueden entrar a calcular el margen de contribución por producto.
que sería el precio de venta que tenemos acá, menos el costo variable. Y suma pues para obtener, luego sumar para obtener el total mensual. ¿Listo? Acá, ¿qué pasa? Acá se recomienda, espérenme un segundo, se recomienda que incluir en las cláusulas de revisión los tiempos de entrega, es decir, cuánto tiempo les va a tomar a ustedes hacer ese desarrollo web. También se les recomienda, pues obviamente, usar platillas de cotización que sean claras, que sean sencillas y calcular los precios pensando pues en la sostenibilidad a largo plazo de su empresa. Y obviamente revisar el tema de los precios cada 6 meses o cada año. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada año varían los precios. Cada año cambia, digamos, los insumos, cambia, digamos, el arriendo, cambian los costos variables, cambian los valores de los diferentes ítems que están dentro de cada costo. Entonces, ustedes deben estar pendientes de si suben o bajan para saber el precio y para poderlos calcular. No pueden mantener el mismo precio durante 1 año, 2 años, 3 años, porque ustedes saben que de cierto modo, pues todo varía. ¿Listo? Por acá voy a, espérenme un segundito, que veo una imagen. Ay, no sé. ¿Acá la logran ver? ¿De esta manera la logran ver? Sí. Sí, Entonces, por ejemplo, acá yo les hacía un pequeño ejemplo. Entonces, digamos, si ustedes van a brindar un servicio de diseño de logo básico, entonces, dentro de ese diseño de logo básico, ustedes van a incluir 3 propuestas del diseño y el entregable digital. Entonces, ¿cuánto podría costar eso? Entonces, haciendo todo esto, más o menos está entre 600.000 a 900.000 pesos. Digamos, el diseño de identidad completa, que sería el logo, el manual de marca, las tipografías, los colores y demás. Entonces, entre 2 millones a 4 millones, ¿sí? Podría variar. Estos son como precios que tiene actualmente el mercado. Entonces, ustedes podrían, digamos, según los costos que ustedes saquen, debería estar el valor entre estos rangos. Entonces, el diseño de redes sociales si entregan 12 piezas mensuales con plantilla editable entre 400 a 800.000. El sitio web básico, 4 sesiones, responsive, dominio y hosting, entre 1.500.000 a 3 millones. El sitio web personalizado, que sería el desarrollo a medida con backend propio, entonces entre 4 millones y 8 millones. La tienda virtual, que sería el catálogo, el carrito, la pasarela, hasta 50 productos de 3 millones a 6 millones, dominio de 2D, el video institucional de 1 o 2 minutos y aplicación básica. Entonces, más o menos estos son como unos rangos que están actualmente en el tema de mercado, como para que ustedes los tengan en cuenta. ¿Dudas hasta acá o no tienen dudas del tema de presupuesto de ventas? No, señora, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, así como ustedes hacen el presupuesto de ventas, es decir, ustedes plantean el precio, los precios, sacan los precios unitarios, definen cuál va a ser el porcentaje que le van a ganar, definen el margen de contribución y demás, ustedes también van a necesitar de algo que se llama recurso humano, es decir, de personas que les ayuden a ustedes en el tema de la empresa, pensando en que sea una empresa con más de un empleado o con más de 2 empleados. ¿Listo? Ustedes deben siempre generar el presupuesto del personal. Entonces, ¿cómo se saca el presupuesto del personal? ¿O qué es el presupuesto del personal? Es la planeación de los costos laborales, es decir, cuánto le va a costar a usted como dueño de esa empresa o de ese emprendimiento el pago de todo el personal que va a trabajar con usted. Entonces, incluyendo sueldos e incluyendo prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque las prestaciones sociales de algún modo paga un porcentaje, paga el empleador y otro porcentaje lo paga la persona que labora para ustedes o los subordinados.
Entonces, ¿cómo se define? Entonces, primero ustedes deben tener claro cuáles son los trabajadores y el número de empleados que va a tener. En este caso, pues ustedes hasta ahora van a iniciar con un emprendimiento, me imagino que serán ustedes solos o de pronto tendrán algún compañero, algún amigo o alguna otra persona que de pronto les colabore, ¿cierto? Normalmente serían como dos socios o algo así cuando uno está iniciando. Entonces, primero tienen que definir los cargos y el número de empleados. Saber cuántas personas tienes tú a cargo. Luego, mirar y definir el salario mensual de cada cargo. ¿Cómo definen ese salario mensual de cada cargo? Eso, digamos que ya hay como unas tablas a nivel nacional donde ustedes más o menos miran el rango que se le puede pagar a un técnico, cuánto puede ganar un profesional, cuánto puede ganar, digamos, si tiene otros estudios o tiene alguna especialización. ¿Listo? Si es auxiliar, también hay unas tablitas que te brindan como ese rango, ¿no? Recuerden que obviamente siempre anualmente se fija un salario mínimo. No podemos pagarle a un trabajador o a un operario o a una persona que esté con nosotros, a un colaborador, no le podemos pagar menos del mínimo. Por eso se llama salario mínimo legal vigente, mensual legal vigente. Entonces, definen cuál va a ser el valor dependiendo de sus estudios y dependiendo de su perfil. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta acá para calcular? Tienen que calcular las prestaciones sociales. Entonces, primero debemos tener en cuenta el salario mínimo. Debemos tener en cuenta cuál es el auxilio de transporte. Estos dos valores ya nos los da Colombia anualmente. Eh, Tienen que saber los porcentajes del pago de parafiscales, las cargas prestacionales, que son las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, intereses a las cesantías. Y deben saber cuáles son los porcentajes de la seguridad social, es decir, de salud, pensión, ARL, cuánto cuestan las horas extras y los recargos nocturnos. Y deben consolidar todo esto en una tabla. Entonces, ¿por qué son importantes o que las prestaciones sociales? Porque las prestaciones sociales de algún modo nos ayudan, son ayudas públicas que conceden seguridad social a los ciudadanos. Para ello, estos deben presentar carencias por diversos factores, las cuales impiden que se desarrolle de forma inclusiva. Son ayudas que tratan de ofrecer protección a la ciudadanía que se encuentra en peligro o en situación de exclusión social. Y son ayudas económicas para fomentar la inclusión y la reducción de desigualdad y pobreza. Entonces, acá les tengo los porcentajes. Si ustedes se dan cuenta, lo que es pensión, salud y ARL, que son la seguridad social, hasta acá esas tres primeras, un porcentaje le corresponde al empleador y otro al trabajador. Entonces, ustedes como empleadores pagarían el 12% y el trabajador pagaría el 4%. La salud, el 8,5% y el trabajador el 4%. Y los riesgos laborales son netamente del empleador, los paga el empleador. ¿Listo? Tenemos lo que es caja de compensación, SENA y CBF, que estamos hablando de aportes para fiscales. El SENA le corresponde un 3%, estos sí son netamente del empleador y los paga el empleador. El SENA al SENA se le paga el 3%, al ICBF el 4% y en las cajas de compensación el 4%. ¿Listo? Ahora, para el tema de prestaciones sociales que son cesantías, intereses a cesantías, prima de servicios y vacaciones, existen unas fórmulas para poderlas calcular. Entonces se calculan de forma mensual. Y pues acá tienen las fórmulas. Entonces es el salario mensual por el número de días trabajados sobre 360. Y cesantías, bueno, calculan primero las cesantías. Acá tienen el valor. Entonces bajan ese valor a cesantías por el días trabajados por 0,12 dividido en 360. Y así como
utilizan, mejor dicho, estas fórmulas para obtener el precio de todos estos. ¿Qué pasa? Cuando ya tienen eso, hay dos tipos de, ¿cómo te digo?, de requisitos. Entonces yo acá les hablaba de un salario mínimo y de un auxilio de transporte, ¿sí? ¿A quiénes se les paga el auxilio de transporte? El auxilio de transporte solo se le paga a aquellos trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos. En este caso estamos hablando que el salario mínimo para el año 2025 es de 1.423.500. Es decir, que se le paga auxilio de transporte a la persona que gane hasta 2.847.000 pesos. La persona que tiene su salario hasta ese precio, hay que pagarle auxilio de transporte sí o sí. Pero si gana más de 2.847.000 pesos, ya no se le paga, no se le pagaría auxilio de transporte. ¿Listo? Hay unas exoneraciones, que es que en el aporte de paras fiscales se exonerarán, es decir, no hay que pagarles. Cuando hablamos de exoneraciones, que no hay que hacerlo. Entonces se exonerarán del pago de aportes parafiscales, la parte de SENA y de ICBF y la cotización del régimen contributivo de salud a las personas que ganen, eh, que vengan individualmente, menos de 10 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, estas exoneraciones, tanto esta como estas, tienen que tenerlas muy presentes cuando ustedes vayan a hacer el cálculo del presupuesto de personal. Entonces, básicamente es sacar los porcentajes y aplicar estas fórmulas. Teniendo eso, acá hay un pequeño ejemplo. Entonces, digamos, para un diseñador que gana 2 millones. En este caso, gana 2 millones, esa persona, ¿se le paga o no se le paga auxilio de transporte? No. Sí, Sí, ¿Cómo? sí, sí se le A paga. esa persona se le paga. ¿Al desarrollador se le paga auxilio de transporte o no se le paga? no, 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 No. Y al project manager tampoco. 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 Listo. Ahora, eh, ¿están exonerados de SENA y CBF o no, no? Individualmente. Entonces, dice, el impuesto sobre la renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que vengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos. Es decir, que ellos no tendrían el pago de ICBF y el tema del SENA, ¿cierto? Y la cotización del régimen contributivo. La idea es que ustedes sacan los porcentajes, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, al diseñador? Entonces, al diseñador usted le va a pagar el tema de salud, el tema de pensión, el nivel. Este tema del nivel de ARL, ya hay una tabla de riesgos y ese riesgo depende de la actividad que desarrolle, ¿sí? Sí, de las actividades o de las funciones que desarrolle. Según las actividades que desarrolle o las funciones, se genera un nivel y según ese nivel cambia el porcentaje de ARL. Por eso es que hay, digamos, trabajos que pagan más por ARL y otros trabajos que pagan menos por ARL. Entonces, por ejemplo, la persona que está en oficina o tiene un trabajo administrativo normalmente es nivel 1, pero una persona que trabaja, por ejemplo, en temas de alturas o en temas donde tienen que tener, digamos, que existe mucho riesgo laboral, el nivel es mucho más alto y por ende el porcentaje es más alto y por ende el valor es más alto. ¿Listo? Entonces ustedes calculan, sacan los porcentajes y al final suman para tener el total de prestaciones mensuales. De ahí tienen ustedes un costo total mensual, que sería el salario, sería este salario de acá, más las prestaciones mensuales. Acá ustedes solo suman desde la salud hasta las vacaciones para obtener este valor, de prestaciones. Y luego el costo anual, pues es coger este valor y multiplicarlo pues por 12 meses para que ustedes sepan cuál va a ser su presupuesto de personal al año.
¿Listo? Lo hacen teniendo en cuenta cada uno de los cargos que tiene su empresa. Acá hablábamos en este caso de un diseñador, un desarrollador y de un project manager. Así se calcularon estos. ¿Listo? Cuando vayan a sacar esto, acá, en este caso, no se tuvo en cuenta, por lo menos a este se le paga auxilio de transporte, debería sumársele el auxilio de transporte a este. ¿Listo? Tenemos los activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? Los activos fijos son esos bienes necesarios para operar, pero que no son consumibles a corto plazo. Cuando yo hablo de bienes, bienes quiere decir cosas tangibles que hay dentro de mi empresa, cosas que yo puedo ver dentro de mi empresa. Por ejemplo, muebles y enseres, computadores, cámaras, escritorios, sillas, cuadros, bueno, en fin. Entonces tenemos en este caso, como ustedes son de desarrollo web y multimedia, sí o sí van a hacer uso de computadores. Entonces tienen que definir cuántos computadores van a tener dentro de su empresa, dentro de su emprendimiento, y cuánto es el costo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de pago de software de licencia también se tiene en cuenta. Si tienen cámaras y luces para contenido, cuánto cuestan ellas, el tema de escritorios, sillas, el tema de la red, del pago del internet y demás, cuánto les cuesta eso. Y ahí logran ustedes obtener lo que son los costos fijos. Perdón, los activos fijos, discúlpenme, el tema de activos fijos. Y luego tenemos el capital inicial. Básicamente el capital inicial es el dinero que ustedes necesitan como emprendedores o como empresarios para iniciar su empresa. Entonces, ¿qué necesitan primero? Sumar cuánto es la inversión de activos fijos, es decir, cuánto le cuesta todo esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi activo fijo sería de 22 millones para yo poder iniciar. ¿Cuánto es el capital de trabajo? Es decir, salarios, servicios, software por 6 meses. ¿Y cuántos son los gastos de constitución ilegales? Estos gastos de constitución ilegales es lo que a mí me cuesta registrar mi empresa en Cámara de Comercio, sacar la DIAN, sacar el RUT, pagar el abogado, por ejemplo, si voy a tener una sociedad limitada de tantos socios, entonces cuánto me cuesta a mí el abogado que me va a hacer los estatutos, cuánto me cuesta así, toda esa parte lo cometen acá en gastos de constitución ilegales. Cuando ustedes ya suman, saben el valor que ustedes necesitan para arrancar en la empresa o el emprendimiento. Y después, entonces ustedes, según eso, según ese valor, ustedes definen de dónde van a sacar el dinero. Entonces, que por ejemplo, que yo como emprendedor tengo mis ahorros, entonces sería mi capital propio, pero ese capital propio no me alcanza, entonces como voy a tener una sociedad limitada, entonces cada socio va a aportar cierto valor, entonces ahí ya serían familiares o socios. O no, que yo voy a pedir un crédito en el banco para poder colocar mi empresa o mi emprendimiento. O voy a pedir apoyo en Fondo Emprender, en Impulsa o en convocatorias regionales. De esta manera voy a solventar el capital que necesito para iniciar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, señora. ¿Cómo? De mi parte, no. Ya más o menos les queda claro cómo es el tema de pronto cómo sacar, de cómo lograr sacar el tema de activos, de cómo sacar un presupuesto de personal. Para el presupuesto de personal es súper importante esta imagen, esta diapositiva que ustedes están viendo acá. Si ustedes tienen claro esto o tienen a la mano esto, ustedes sacan el presupuesto de personal súper fácil. Y acá Pero, como lo más perdón, engorroso es, ahí, pues, dado que los empleados vayan a ser de staff completamente, ¿no?
porque de repente, pues en nuestro medio lo que más se maneja es contrato de prestación de servicios. Es decir, tenemos un diseñador 3 meses, tenemos un ilustrador 2 meses, pero en general para nuestros proyectos de ciento, a veces es difícil que esté el personal durante los 12 meses que dura un durante un año. proyecto. Bueno, Ajá. esto hablándolo, digamos, si ustedes ya tuviesen o crearan una empresa, digamos, que le fueran a dar, digamos, largo plazo y siempre fueran a contar con los mismos trabajadores. Pero esto también lo pueden sacar mensualmente. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, voy a sacar el tema de presupuesto de personal de enero a marzo, ¿sí? Entonces, lo mismo, ustedes deben tener claro cuáles son esos cargos que usted necesita durante ese proyecto. Es decir, cuáles son las personas que te van a ayudar o te van a colaborar dentro de ese proyecto durante esos 3 meses. ¿Cuál es el salario mensual de cada una de esas personas según el cargo? Y empezar a mirar, porque sí o sí debes pagarles todos estos requisitos que están acá, Pero si son sea mensual o sea anual. consultores, contratistas, por ejemplo, cuando está la figura de consultor, eh, em, los contratistas tienen que pagar su salud, Ah, sí, pensión claro, y pero para ARL, eso se sabe, y los porcentajes pero cambian un para eso poco. son Por estos ejemplo, porcentajes. creo que para salud tienen que pagar el 12%, ahí están, donde dice total, pensiones tienen En que total, pagar dieciséis por el ciento, 16%. perdón, y los consultores no tienen que pagar ni caja de compensación, ni SENA, No, ni ICBF. no, ellos no pagan esta parte. Exacto, ellos están exonerados de esta parte, pero sí pagan el tema de seguridad social, que es cuando uno dice, bueno, yo debo pagar seguridad social y la pago la totalidad, y tener en cuenta acá el tema de riesgos, qué nivel de riesgo está esa persona. Sí, pues que a veces también es como controversial e injusto, ¿no? Porque a veces terminan, no sé, un Bien, contrato de 4 millones y es como 900.000 pesos en solamente los parafiscales que tienen que pagar para solo que finalmente les paguen y como cosas así. sí, eso es verdad. Sí, y a ellos tampoco se le haría entonces el tema, este tema de cesantías, intereses a cesantías, prima de servicios y vacaciones, no. Eso si fuera, digamos, por ejemplo, que ustedes constituyeran una sociedad limitada con 5 socios y ustedes como ya constituyeron esa sociedad limitada van a poner a andar esa empresa y esas personas pues siempre van a estar ahí. Esto es como para ese ejemplo, teniendo en cuenta ese, digamos, ese contexto. Pero si lo van a manejar así con prestaciones sociales, solo calcularían lo que es pensión, salud y riesgos laborales, pero estos corren por cuenta del trabajador. Pero sí es necesario que tengan ustedes claridad sobre el salario mensual que se le va a asignar a cada contratista. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Qué otras dudas se les ocurre? Preguntas que tengan al respecto. No, profe, todo claro. Lo único sería que porfa nos compartiera las presentaciones, la de la clase Yo pasada y ahorita ya esta. las descargo. Yo no les compartí la de la clase pasada, ¿cierto? No, señora. Bueno, entonces yo ahorita las descargo y se las envío, mejor dicho, de una vez. De una vez hago eso. Ya se Muchas gracias. las coloco en el grupo para que ustedes puedan revisarlas. Eso ya está descargando esa y ya les coloco entonces en el grupo les coloco también el otro archivo, las sesiones, recordarles que si necesitan la sesión o la grabación de la clase, está en la página de Desayuna, en la plataforma Desayuna.
en las sesiones en línea están quedando grabadas las clases, por si de pronto necesitan o requieren de pronto retroalimentarla o quieren volverla a escuchar o en algún momento la necesitan, allá van a estar. ¿Listo? Eso sería todo. Ya nos quedaría solo un tema. ¿Alguien me lo recuerda cuál es el tema de la siguiente clase según lo que ustedes habían colocado? Espérame. El otro tema es el cobro de servicios externos, que sería el tema de la próxima clase. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia y ya les envío entonces los pendientes. Vale, muchísimas Listo, gracias. Feliz profe. noche. Muchas